El síndrome de Guillain-Barré es una entidad bastante interesante porque fue descrita en realidad hace ya más de 2 siglos. El primero que hizo alguna descripción fue Landry, pero en ese momento no se sabía muy bien cómo era que se provocaba ni cómo podía diagnosticarse o diferenciarse de otro tipo de parálisis flácidas que eran más comunes en la época, como por ejemplo la poliomielitis. Fueron Guillain y Barré los que durante la Primera Guerra Mundial estudiaron un par de casos de soldados que hicieron parálisis ascendentes, flácidas, con abolición de reflejos tendinosos, y en la PL, o sea en el líquido cefalorraquídeo de esos pacientes, encontraron un elemento llamativo que era una disociación entre las proteínas y las células, proteínas elevadas con celularidad normal o apenas elevada, cosa que no se veía en el polio. Al mismo tiempo, Pierre Marie también presentó casi simultáneamente una descripción de 3 casos, aclarando que él no hizo el trabajo copiándolo de ellos, pero que simultáneamente había encontrado los mismos hallazgos. La historia hizo que se terminara llamando con el nombre de ellos y no Pierre Marie, pero bueno, es la enfermedad que describieron. Pasa la diapositiva. Este es un artículo de hace unos años, de 2012, de New England, que les recomiendo como para leerlo, que básicamente nos dice que es una enfermedad, una polineuroradiculopatía desmielinizante aguda. Es una enfermedad que generalmente tiene un curso benigno. Muchos pacientes quizás ni siquiera se dan cuenta, tienen un poco de parestesias en los pies, cursaron un cuadro gripal y lo cursan en su casa sin darse cuenta de que lo han padecido, mientras que otros pacientes terminan, 20% de ellos, con asistencia respiratoria mecánica, y un 5%, a pesar de que la entidad en general evoluciona bien, mueren. También hay un 20% de pacientes de los que evolucionan con formas graves que quedan secuelados más allá de los 6 meses, con distintos tipos de grados de debilidad, o con parestesias, o con dolor, o astenia. El cansancio también es otro de los síntomas que queda como residuo. Se sabe que la enfermedad tiene un componente autoinmunitario, o sea, hay una infección que por mimetismo molecular gatilla una respuesta del organismo contra determinados elementos del nervio periférico. No es una enfermedad, sino que es un espectro de enfermedades con distintas formas de presentación y también con una fisiopatología diferente, porque hay formas que atacan la vaina de mielina, que esas son las que predominantemente se dan en Europa y en Estados Unidos, y esa es la que llamamos polineuroradiculopatía desmielinizante aguda, o AIDP. Y después hay otra modalidad en la que lo que se afecta es el nervio periférico, pero en la parte del nódulo de Rambier, con destrucción del nervio y imposibilidad de transmitir la conducción nerviosa, que tiene 2 modalidades, la axónica, una motora predominantemente y otra que es motora sensitiva. Son las famosas SAMAN y AMSAN que van a leer en la literatura. Esas modalidades se ven más en Oriente, también en México, y están más asociadas a una infección previa por Campylobacter. Pero bueno, eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Pásala. Bueno, este es un artículo más reciente del 2016 de Lancet, que básicamente no ha mostrado gran diferencia con respecto al del 2018 de New England. Acá, bueno, nos dice que es una enfermedad que se da a 100.000 casos nuevos por año, por lo tanto no es tan importante, y en los últimos 10 años ha habido algunos avances, más que nada en el conocimiento de la fisiopatología, que ya más o menos se intuía. Ahora se han identificado algunos marcadores biológicos que se pueden ver, pero que en la práctica clínica todavía no han servido para determinar qué pacientes van a tener mala evolución o no. Y también hay algunos tratamientos nuevos que se están estudiando, pero que todavía no han modificado lo que en el 2012 se consideraba correcto. Pasa al siguiente. Entonces, bueno, la definición, que es heterogénea, que se presenta como un curso monofásico, o sea, la enfermedad tiene un acné más o menos a los 14 días, y para los 28 el paciente empieza la recuperación. O sea que es una enfermedad que cursa en un mes aproximadamente, 4 semanas. Si cursa más allá de ese tiempo, es la forma subaguda, que se considera que es hasta las 6. Más allá de las 8 semanas, si el paciente persiste con sintomatología, estamos en presencia de una CIDP de comienzo agudo. Pasa a la siguiente.
Hay distintas variantes, como les comenté, que tienen que ver con cuál es la región que se afecta, la polineuropatía desmielinzante aguda o AIDP, que es la que les comenté que tiene más incidencia. Después está el síndrome de Miller-Fisher, pero bueno, esto lo vamos a ir mencionando después porque de estas casi todas se las mencioné, menos el síndrome de Miller-Fisher, que lo vamos a hablar después, y la pandisautonomía aguda, y después hay otra forma que es una paraparesia, que es importante porque cursa con dolor lumbar y paraparesia. Puede ser un motivo de consulta muy frecuente y puede uno ignorarlo pensando que se trata de una enfermedad de la columna lumbar cuando en realidad el diabetes es este. Por eso es muy importante tomar los reflejos a estos pacientes. Se pasa a la siguiente. Bueno, la incidencia, como habíamos comentado, 100.000 casos por año, o si quieren decirlo de otra manera, 1.1 pacientes por año, por 100.000 por año. La prevalencia de la enfermedad se ve que aumenta con la edad. De hecho, en pacientes de más de 80 años es de 2.7 por 100.000 por año. Y las mujeres se ve menos. Hay una leve tendencia que sea más prevalente en los hombres. Esa es la siguiente. 2/3 de los casos uno ve que el paciente refiere en el mes previo a haber tenido algún cuadro infeccioso, ya sea un cuadro respiratorio o un cuadro de diarrea. El agente infeccioso que se ha reconocido más frecuentemente es el Campylobacter jejuni, pero se ve que en 0,25 a 0,65 de cada 1.000 casos de infección por Campylobacter jejuni puede desarrollar el Guillain-Barré. Pasa a la siguiente, pues después hablamos de esta, está mejor, porque aquí mencionan algunos más de los agentes patológicos que puedan identificarse como antecedente en el Guillain-Barré con más o menos la prevalencia. Podemos ver que hay Campylobacter, Citomegalo, Epstein-Barr, Mycoplasma, Haemophilus, para influenza, los virus influenza, herpes zoster y el herpes 1. Pasa a la siguiente. Y bueno, y siguen apareciendo cosas. Hace poco tuvimos una epidemia que llamó mucho la atención, la epidemia de Zika. Después, antes de eso, estuvo la de chikungunya. Bueno, ambas entidades, los arbovirus, se asocian con desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, predominantemente en la forma axónica. Pasa a la siguiente. Otros eventos desencadenantes: vacunación, cirugía, trauma, trasplante de médula ósea. También se puede ver con el uso del factor de necrosis tumoral alfa, con la isotretinoína, que es lo que usan para el acné, y con algunas enfermedades sistémicas como lupus, sarcoidosis o linfoma. Bueno, nada, esta era una diapositiva que la eliminé porque ya habíamos hablado del citomegalovirus. El Campylobacter jejuni, se vio que en los pacientes que han tenido una infección por Campylobacter hay 100 veces más probabilidades de que ellos hagan un síndrome de Guillain-Barré. Pero en realidad la incidencia no es muy importante, como podemos ver, teniendo en cuenta la prevalencia de este tipo de diarrea, pocos pacientes lo desarrollan. Se ha visto que hay algunas familias que parecen tener predisposición a, pero no se ha podido determinar si hay algún factor genético, cuál es, pero bueno, eso también se ha descrito. Ahora bien, si hay un factor infeccioso que lo causa, ¿podemos influir sobre esta enfermedad? Bueno, algunos trabajos han mostrado incidencia estacional, como por ejemplo la diarrea por Campylobacter, mayor incidencia en esas regiones en verano, o en los cuadros respiratorios, mayor incidencia en invierno, pero no ha sido estadísticamente significativo. Sin embargo, en este trabajo mostraron que se hicieron medidas para... Creo que volviste para atrás. Para adelante. Ah, bueno. No, entonces me equivoqué de diapositiva, lo había cambiado. Pero bueno, se los cuento. Un trabajo sueco mostró que se tomaron medidas higiénico-dietéticas para mejorar la posibilidad de contagio de Campylobacter, o sea, cuidados especiales de la carne, lavados de manos, etc. Y con esas, pasan las diapositivas, a ver si encontramos esa. Ese. A ver el anterior. Sí, es ese, el anterior, el que está en rojo. Bueno, y con esas medidas se vio que la infección por Campylobacter lograron que se redujera un 52% y, curiosamente, también vieron que un 13% se redujeron los casos de Guillain-Barré en esa región. O sea que hay cosas en cuanto a la epidemiología que uno puede hacer que terminan repercutiendo en menos casos de esta enfermedad. Pasa a la siguiente. Bueno, después el otro gran tema, la vacuna contra la gripe. En 1976 hubo una epidemia de H1N1 bastante importante se creyó que iba a ser muy importante en Estados Unidos, empezó en un centro militar, vacunaron a toda la población para evitar que
que causara los estragos que hizo el H1N1 en el 2009. La epidemia no se propagó, pero sí lo que tuvieron fue una mayor incidencia de casos de síndrome de Guillain-Barré entre la población estadounidense. Entonces quedó todo ese temor con respecto a la vacuna, de antigripal en particular y vacunación en general. Al punto que mucho personal de salud durante años no se quiso vacunar por el temor a que pudiera desarrollar la enfermedad. Sin embargo, lo que uno ve es que, salvo esa epidemia del 2016, la vacunación no da más de un caso de Guillain-Barré por millón de habitantes. Y si uno hace la comparación de que la gripe también puede causar Guillain-Barré, al final termina resultando que vacunar a las personas termina siendo una medida preventiva, porque la enfermedad en sí es mayor causal de Guillain-Barré que la vacunación dada. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo mismo que lo había eliminado. Sí, lo mismo, el aumento del riesgo de gripe, lo mismo, el aumento del riesgo. Seguir la siguiente. Bueno, lo mismo, que se puede evitar casos de gripe con la vacunación, digo, de síndrome de Guillain-Barré con la vacunación. Pasa a la siguiente. Con respecto al resto de las vacunas, también se hizo un estudio y se vio que con ninguna, en este estudio en particular, con todas las vacunas que se probaron, en ningún caso se produjo un episodio de Guillain-Barré, o sea que las vacunas son seguras. Sí. En cuanto a los inmunocomprometidos, el HIV es una causa de desarrollo de la enfermedad. En general aparece cuando el paciente no está demasiado inmunocomprometido, pero lo podemos ver tanto en el momento de la seroconversión o en el momento de la reconstitución inmune del paciente. En los casos de HIV, lo que se ve en el líquido cefalorraquídeo es que la celularidad es mayor. Puede haber más de 50 células, o sea que cuando tienen una sospecha clínica con disociación, o sea, con proteínas altas, pero con células aumentadas, nunca el Guillain-Barré o pocas veces el Guillain-Barré llega a tener más de 10 células. Cuando tiene cerca de 50, pídanle HIV al paciente para descartarlo, porque es lo que tienen que ver en ese momento. Pasa a la siguiente. Bueno, la inmunopatogénesis es lo que les había comentado. En la forma que ataca la mielina, lo que se ve es que hay antígenos de los gérmenes que todavía no son bien conocidos, que generan una reacción sobre la mielina. Esta es destruida y en algunos momentos la destrucción de la mielina en fases avanzadas o en los que evolucionan más puede incluso producir destrucción del axón, pero en general el ataque es sobre la vaina de mielina. En cambio, en la forma axonal, lo que se ataca son los gangliósidos EGMED1 y GD1 y el CQ1B, que están en los nódulos de Rambier, y así es como se altera la conducción nerviosa y el paciente termina con la debilidad. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, no, nada, es lo mismo que habíamos dicho recién. Hay una forma que es la oftalmoplegia, que es el síndrome de Miller-Fisher, que también se describió en 1958 más o menos. Se vio que también tenía disociación albuminocitológica, hay ataxia, oftalmoplegia, y este síndrome tiene un anticuerpo que se puede detectar en sangre, que es el CQ1B. Aparentemente este podría ser uno de los pocos que podría clínicamente ser útil para determinar la enfermedad. Del mismo espectro pasa a la siguiente. Es la encefalopatía de Bickerstaff, que es un síndrome de Miller-Fisher, pero que tiene el añadido de deterioro del sensorio. Se ven 10% de los pacientes que tienen Miller-Fisher. Y otra forma que también tiene el anticuerpo CQ1B es la debilidad faríngea, braquial, y que se ve en algunos pacientes. Los tres se cree que forman parte del mismo síndrome o del mismo espectro de la misma variante de la enfermedad. Pasa a la siguiente. Nada, que en el Campylobacter el anticuerpo es anti-EGM1, es el gangliósido que ataca, o es el que el Campylobacter tiene una parte que es similar y que genera una respuesta contra ese gangliósido. Pasará porque no es importante. Ahora bien, esta diapositiva la había puesto después en el tratamiento, así que pasémosla. Estos son los cambios patológicos que se pueden ver
infiltración, macrófagos que se eliminan todos los restos de mielina que hay en la destrucción de la misma, y pasa a la siguiente. Y en la variante axonal, el daño principalmente a nivel de los nódulos de Rambier, pero sin tanta reacción inflamatoria. Pasa a la siguiente. Los pacientes que evolucionan peor, como les había comentado, son los que terminan afectando los nervios, la parte axónica del nervio, aunque sea la forma de mielinizante. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cómo hacen la definición? Bueno, hay varios criterios, están los de Brighton, los de Aswell, que dan determinadas características clínicas para que uno tenga distintos niveles de certeza para diagnosticar la enfermedad. En general se dice que es una debilidad ascendente, empiezan los miembros inferiores, termina después afectando también los miembros superiores, hasta que puede llegar a afectar también los pares craneales. Es monofásica, un intervalo en general desde el inicio de la enfermedad hasta la debilidad de 12 días y 28 hasta la recuperación. Hay una ausencia de diagnóstico alternativo y la disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo más los hallazgos en los estudios electrofisiológicos. Con eso es como uno podría tener la mayor certeza. Y después están los otros grados en los que falta alguno de los elementos. En este falta los estudios electrofisiológicos y en otro en el líquido cefalorraquídeo. Pasa a la siguiente. La clínica, entonces, estábamos comentando que es una debilidad progresiva, simétrica, ese dato también tenganlo presente, si es asimétrica hay que dudar del diagnóstico. Los pacientes en general consultan a la semana de inicio de los síntomas, la debilidad puede variar desde algo muy leve o incluso solo parestesias hasta compromiso de los músculos faciales, vulvares y respiratorios. Generalmente comienzan las piernas, puede afectar los músculos faciales y los brazos en 10% de los casos. Asistencia respiratoria en promedio 25%, un rango de 10 a 30 en los distintos trabajos. La paresia facial es bastante frecuente, 50%, lo mismo que la debilidad orofaringia y la debilidad de los músculos oculomotores. Pasa a la siguiente. Bueno, las parestesias son bastante comunes también en manos y pies. El dolor en la espalda, que es un motivo a tener en cuenta, muchos pacientes pueden venir con lumbalgia, cuidado con eso, tomen en los reflejos, es una forma de no comérselo. Y la disautonomía. Hay dos cosas que hacen que los pacientes ingresen a terapia intensiva. Uno es el compromiso respiratorio y otro es el compromiso disautonómico. Y ambas posibilidades son las razones por las que los pacientes deben todos ser ingresados. Pasa. Este es una escala de disabilidad que se las puse acá para que tengan en cuenta más que nada cómo es que ingresan los pacientes. La mayoría ingresan bien, o sea, con poca debilidad, en un estadio en el que pueden caminar solos o que pueden caminar con ayuda, y solo un 15% entran en un estadio avanzado en el que requieren asistencia respiratoria rápidamente. Pasa a la siguiente. Bueno, entidades que se pueden asociar al síndrome de Guillain-Barré. Como hay disautonomía y puede haber hipertensión arterial, una de las cosas que pueden asociarse a esta entidad es el PRES y el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Y otra cosa que se puede asociar son los trastornos del sodio. El paciente puede tener hiponatremia, eso puede ser o es un criterio de gravedad y de mal pronóstico. Y el SIAD es una complicación frecuente en los pacientes. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es en cuanto al Miller-Fisher, la oftalmoplejía, ataxia y arreflexia, que bueno, por eso les decía antes que no voy a hablar demasiado porque había otra diapositiva mayor, que daba más datos. Solo 5% se dan en Estados Unidos, es más frecuente en Oriente porque esta tiene que ver con, es más parecida a la forma que ataca los nódulos de Rambier, o sea, la axonal. 20% en Taiwán, 25% en Japón. La mayoría de los pacientes tienen evidencia de una infección también 1 a 3 semanas antes. Muchas veces es el Campylobacter jejuni, menos veces es un Haemophilus. Hay que hacer en el caso de estos pacientes diagnósticos diferenciales con el ACV de tronco, el Wernicke, la miastenia gravis y el botulismo, porque la afección empieza por la cabeza, no por la debilidad ascendente que se ve en los otros. Y esta tiene en general un pronóstico bueno, incluso se habla de que no requeriría tratamiento específico, porque la evolución en general es buena.
Pasa a la siguiente. Criterios que se proponen para hacer el diagnóstico. Los requeridos sí o sí es la debilidad muscular ascendente y la reflexia. Los rasgos que apoyan el diagnóstico es que los síntomas progresen hasta un máximo de 4 semanas, que sean simétricos, que haya síntomas sensitivos ligeros, que se afecten los nervios craneales, especialmente facial, que se recuperen después de 2 a 4 semanas, que haya disfunción autonómica, que no haya fiebre. Si hay fiebre, duden del diagnóstico, que las proteínas sean de las células sean de menos de 10 y que haya los hallazgos típicos en los estudios electrofisiológicos. ¿Cuándo dudar de la enfermedad? Cuando hay un nivel sensitivo claro, cuando el paciente tiene compromiso, retención aguda de orina o ilio al inicio de la enfermedad. Esto se puede desarrollar por disautonomía, por compromiso de desmielinización de los nervios, pero aparece más adelante de la enfermedad. Primero la debilidad. Cuando aparece de inicio hay que dudar del diagnóstico. Otra cosa que hace que se dude del diagnóstico es que haya más compromiso respiratorio que en los músculos periféricos. También hay que pensar en otra cosa, por ahí una miastenia y que haya más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, con la excepción que les comenté del HIV que lo puede tener. Y hay que excluir otros diagnósticos que pueden simular la enfermedad, como el botulismo, miastenia, poliomielitis, neuropatía tóxica, trastornos del metabolismo de las porfirinas o difteria. Pasa a la siguiente. Estos son, también en los trabajos pueden llegar a leer los criterios de Brighton, que es más o menos lo mismo, seguido la siguiente. La otra. Bueno, acá lo que les comenté recién, cuando dudar del diagnóstico, ¿sí? La evolución, nadir a las 2 semanas, mejoría a partir de las 4, el pico de gravedad entre las 4 y las 8 semanas, lo que les dije antes, se clasifica como subagudo y más de 8 como 6DP. ¿Sí? Nada, los criterios de Brighton que muestran más o menos lo que les comenté de la progresión de los síntomas a los 5, 10 días, 15, 20 y 25. Como ven, para los 30, la mayoría de los pacientes han mejorado. ¿Sí? El diagnóstico de laboratorio. Hay que excluir otras causas de polineuropatía, hay que hacer una placa de tórax al paciente, hay que hacer estudios de electrocardiograma, análisis de orina, albúmina para ver cómo está el estado nutricional, hormonas tiroideas, hemoglobina glicosilada, metales pesados en orina, para estudiar porfiria, sobre todo porfobininógeno, ver títulos para enfermedad de Lyme, para HIV, ver si el paciente tiene signos de picaduras de garrapata, que puede ser otro diagnóstico diferencial de la enfermedad. ¿Sí? A todos hay que hacerles punción lumbar para descartar enfermedades infecciosas y para corroborar la disociación albuminocitológica. Que tengan en cuenta que en la primera semana puede estar solo en el 50% de los pacientes, mientras que para la tercera semana ya el 75% lo tiene. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un estudio que se hizo en el Hospital General de Massachusetts, en el que hicieron un porcentaje de cantidad de células que veían en los pacientes. Como ven, más de 30 sobre el 2% de los pacientes la presentan. La gran mayoría tienen menos de 10. Y en cuanto a las proteínas, más o menos entre 100 y 450, pero hay algunos que pueden llegar a 1000. Los estudios electrofisiológicos al principio pueden ser normales, después con el tiempo lo que aparece es la ausencia de las ondas F, aparecen signos de desmielinización, o sea, latencia, y finalmente trastornos de conducción o abolición de la conducción, que ya nos habla de daño axonal. Pasa a la siguiente. Bueno, esta es una forma de diferenciar en base a los hallazgos electrofisiológicos. Pasa a la siguiente. Los diagnósticos diferenciales, que más o menos los habíamos comentado. Acá el más importante es la poliomielitis, que en otro momento fue una enfermedad mundialmente importante, ahora ya no lo es. Los enterovirus, virus del oeste del Nilo. Pasa a la siguiente. Entre las polineuropatías, la polineuropatía del paciente crítico, que eso ustedes lo van a ver, la vasculitis, la neurotoxicidad por metales, la borreliosis o enfermedad de Lyme, la intoxicación por arsénico, la miastenia gravis, la hipermagnesemia, los trastornos de los iones como la hipocalemia o la hipercalemia pueden también confundir bastante. Yo recuerdo un caso que tuve en el hospital en el que me llamaron por un chico chino que había cenado la noche anterior y se había levantado a la mañana con una parálisis de miembros inferiores, los brazos, no podía moverse,
Lo trajeron al hospital, todo el mundo, Guillain-Barré. Me pregunté, ¿cómo está el potasio? Bien. Bueno, líquido, nada, pero bueno, la primera semana puede pasar. Cuando le hice el laboratorio de ingreso a terapia tenía 1.5 de potasio y terminó teniendo también enfermedad tiroidea, hipertiroidismo. Así que lo intubé y lo extubé a las 3 horas cuando corregí el potasio del paciente. Fue un Guillain-Barré que se curó rápidamente. Pasemos a la siguiente. Bueno, otros diagnósticos diferenciales. Pasemos a la siguiente. Una pregunta, las características clínicas de Miller-Fisher respecto a Guillain-Barré. Lo que pasa es que Guillain-Barré lo que tiene es fundamentalmente compromiso en los miembros inferiores y va subiendo. El Miller-Fisher da oftalmoplegia, ataxia y oftalmoparesia. Y se puede a veces dar casos de Guillain-Barré que progresan esos síntomas en el 5% de los casos, y también se puede dar Miller-Fisher que terminan después progresando y dando debilidad también. O sea, por eso les dije que los síndromes a veces se confunden. Pero esto fundamentalmente lo que da es afectación a nivel de los pares craneales. Por eso el diagnóstico diferencial más importante es con el botulismo, que ahí lo que van a ver que los pacientes suelen tener frecuentemente midriasis como un signo de alerta para diferenciarlo del Miller-Fisher. Ahora bien, lo que a ustedes más les interesa es reconocer qué paciente va a andar bien y qué paciente va a andar mal. Pasemos a la siguiente de esta. Este es un índice que se usa para cuando el paciente recién llega. Se supone que con más de 7 uno puede decir que la evolución del paciente no va a ser buena, así que van a leer de este score. En la otra presentación, la que no tengo, hay una página donde uno puede entrar y les va calculando todo. Pasa a la siguiente. Todos los pacientes se tienen que internar. Esto es una presentación que hizo el equipo de Rubinstein, en el que da más o menos un algoritmo de cómo se tendría que manejar a los pacientes. Entonces, como les decía, todos deben internarse, pero los que tienen una debilidad muscular leve o que parecen estar estables podrían eventualmente ser vigilados en sala. Eso no quiere decir que a pesar de que no tengan disfunción vulvar al ingreso, no haya que medirles cada 4 horas la capacidad vital, la Pimax y la Pmax. La regla es 20, 30, 40, o sea, menos de 20 de capacidad vital, menos de 20 de Pimax o menos de 30 de Pmax son los síntomas que alertan a que el paciente tiene que ingresar a terapia intensiva para ser vigilado y eventualmente intubado. Y después lo otro que hay que ver es si tiene disfunción vulvar, o sea, si tiene signos de broncoaspiración. Si tiene signos de broncoaspiración hay que considerar la intubación. Y otra cosa que estaba en la otra diapositiva que no tengo en esta presentación son los síntomas disautonómicos. Si el paciente muestra oscilaciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, tiene también que ingresar a un área crítica para ser monitoreado e incluso eventualmente considerar colocar una TAM para hacerlo. Pasa a la siguiente. Indicadores también, entonces, de ingreso a terapia intensiva. Signos de insuficiencia neuromuscular, que la podemos ver con estas maniobras de mediciones espirométricas que se hacen. La debilidad vulvar con mala protección de las vías aéreas. Y otras son los signos de alteración autonómica, como las fluctuaciones de presión, arritmias y las complicaciones como sepsis, TEP o neumonía. Pásala. ¿En qué mejoró la evolución de esta enfermedad? En que la terapia intensiva ha mejorado los parámetros de seguimiento, control, monitoreo. Incluso hay un trabajo que hablaba de que si la unidad que controla al paciente está especializada en neurointensivismo, a los pacientes les da un poquito mejor. Pero en general, la mayoría de las terapias están capacitadas como para poder hacer el control de los pacientes y cambiar el resultado de los mismos. La mayoría tienen una muy buena recuperación, más de 80%. Pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer con los pacientes? El tratamiento se divide fundamentalmente en preventivos y sostén, preventivo de complicaciones y sostén clínico, y en el tratamiento inmunológico específico, el inmunomodulador. Así que dentro de lo común, o sea, de lo que tenemos que vigilar en forma sistemática, es la profilaxis de la TBP, el monitoreo de la presión, de la frecuencia, vigilar los síntomas de disautonomía, la aparición de ilio, la aparición de retención aguda de orina, los signos de fallo respiratorio, la necesidad de intubar al paciente o de realizar traqueostomía,
El manejo del dolor, el dolor es muy importante también en estos pacientes, aparece en el 80% de los casos y puede ser difícil manejarlo, tanto como las arritmias, por el tema de la hipersensibilidad que tienen los pacientes o la respuesta exagerada a las drogas que se les administra. Y luego el tratamiento psicológico para él y la familia y la rehabilitación y bueno, tener en cuenta el tema de las vacunas post-episodio que después les comento. Pasa a la siguiente. Los signos de progresión de la insuficiencia respiratoria, más o menos más de lo mismo. Frecuencia respiratoria, la fuerza de la tos, la cantidad de números que el paciente puede contar en una sola inspiración, también es un elemento. La fuerza de los músculos vulvares, la capacidad de tener fuerza con el cuello de levantar la cabeza, la posibilidad de levantar las manos del plano de la cama, encoger los hombros y obviamente ya los patrones de patrón paradojal de respiración, diaforesis, taquicardia, que esto ya es inminente, el fallo respiratorio y el paro. Sí. Otro trabajo mostró que los predictores de insuficiencia respiratoria son pocos días desde el inicio al nadir de la enfermedad y la debilidad de los músculos faciales vulvares o severa debilidad muscular. Pasa a la siguiente. Bueno, los parámetros que les comenté recién, pasa a la siguiente. Esto es lo mismo. En este trabajo se vio que había como predictor de insuficiencia respiratoria los días del inicio al pico de la enfermedad y la presencia de debilidad vulvar y facial. Pasa a la siguiente. Otros predictores. En este trabajo lo que se vio es que lo mismo, que el tiempo hasta el pico de la enfermedad sea de menos de una semana, que tenga dificultad para toser, para levantar los codos, para levantar la cabeza, aumentos de enzimas hepáticas 1.5 por encima del valor normal es también un predictor. En este trabajo se vio que con 4 de los 6 elementos que estaban evaluando, la posibilidad de ventilación mecánica era de 85%. Bueno, nada, lo mismo, los valores que hay que tener en cuenta y cuándo hacer la traqueostomía. En general se vio que cuando, esta diapositiva yo la había cambiado un poco, cuando no pueden levantar los brazos y no pueden sostener la cabeza, son 2 predictores de que la ventilación mecánica va a ser prolongada. Así que en esos pacientes a las 2 semanas habría que considerar realizar una traqueostomía. Pasa a la siguiente. Y bueno, y el destete es lo mismo, pero al revés. Cuando mejora la capacidad vital, la Plimax y la Pmax, y mejora la debilidad de los músculos, o sea, cuando los síntomas empiezan a revertir de lo que habían avanzado, uno considera iniciar los trabajos de desvinculación de ARN. Pasa a la siguiente. Esto es creo que del New England lo saqué también, que muestra más o menos cuáles son los cuidados que hay que tener con el paciente de acuerdo a la capacidad vital que tiene. Pasa a la siguiente. La disautonomía. Cuando tiene signos de disautonomía el paciente, primero y principal, tienen que pensar si en realidad no estamos en presencia de una complicación y no de disautonomía para no evitar el tratamiento de algo que por ahí lo necesita. O sea, descartemos el tromboembolismo de pulmón, descartemos la hipoxia, las atelectasias son frecuentes en estos pacientes, la sepsis, la neumonía aspirativa, las infecciones por catéter se pueden presentar, la hemorragia gastrointestinal o las alteraciones hidroelectrolíticas. Una vez que descartamos todo eso, tenemos que vigilar, pasar al siguiente. Todos los signos que pueden aparecer de disautonomía, diaforesis, retención urinaria, incontinencia, gastroparesia, ilio, constipación, diarrea. Cuidado con las drogas, como les comentaba, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como la metoclopramida puede dar paro sinusal, o la neostigmina, que la usamos en el ilio, también puede dar bradicardia grave seguida de paro. Así que en estos pacientes hay que por ahí considerar la nutrición parenteral cuando esta complicación aparece. Pasa a la siguiente. Puede haber tanto hipertensión paroxística en 24% de los casos como hipotensión ortostática, así que cuidado con sentar al paciente al borde de la cama. Esto en general con los Guillain-Barré uno trata de evitarlo, al principio por lo menos de la enfermedad. O si lo hace, estar con mucho cuidado y con el monitoreo. La hipotensión sostenida uno la puede ver en un 3% y a veces puede ser necesaria la monitorización de la presión invasiva. Pasa a la siguiente. Bueno, la taquicardia sinusal es bastante frecuente, no se trata, pero cuidado porque la bradicardia y asistolia se puede producir hasta en un 4% de casos y ser causa de muerte súbita.
excluir causas que puedan provocarla, como el infarto, la embolia o la hipoxia, y considerar eventualmente que estos pacientes tienen alta chance de producirlo de nuevo. Así que o un marcapaso externo cerca o considerar incluso el marcapaso transitorio. Estas son las arritmias que uno puede ver en los pacientes. Pasa a la siguiente. Y esto es más o menos el manejo que tenemos, lo que tenemos que ver, las complicaciones que tenemos que descartar. Es un resumen de lo que estuvimos hablando recién. Pasa a la siguiente. Bueno, el tratamiento. Déjala así. Esta es una revisión de Cochrane que salió hace muy poquito, creo que menos de un año, que más o menos revisa todos los tipos de tratamientos que se pueden instaurar para la enfermedad. Obviamente habla de la diálisis de líquido cefalorraquídeo, habla de nicofenolato, habla de los inhibidores del TNF-alfa-1A, habla de una planta que usan en China para la artritis y que aparentemente comparada contra corticoides había mejorado algo la evolución de los pacientes en un número chico de casos que hicieron ahí en China, pero bueno, la realidad es que nada ha demostrado hasta ahora que sea un tratamiento efectivo, salvo la gamma-globulina y la plasmaféresis. Pasa a la siguiente. Los primeros trabajos con inmunomodulación se hicieron con plasmaféresis en Francia y mostraron que si se iniciaba antes de las 2 semanas del inicio de la enfermedad en general va a evolucionar bien aunque no hagan nada, pero lo que uno mejora es la estancia en terapia, la estancia en RM y el tiempo que lleva la recuperación del paciente. O sea que mejora eso. Para la plasmaféresis lo que se hace es cambiar 50 mililitros kilo, 250 mililitros kilo en total, o sea más o menos 3 volúmenes plasmáticos, en 5 sesiones a lo largo de más o menos 10 días. Y bueno, y para la gamma globulina, que se probó después que también era útil, lo que uno hace es administrar 0,4 miligramos kilo peso durante 5 días hasta una dosis máxima de 2 gramos kilo, y eso se vio que actúa sobre la enfermedad. Se cree que porque, o en el caso de la plasmaféresis, lava los autoanticuerpos que están generando la patología o el daño a nivel de los nervios, y en el caso de la gamma globulina, que bloquea los anticuerpos generados impidiéndole que sigan funcionando. Pasa a la siguiente. Bueno, esto más o menos ya, los efectos adversos que puede tener la gamma globulina: fiebre, hipotensión, mareos, rubor, insuficiencia renal, trombosis, TEP y AM, así que hay que vigilar al paciente y tenerlo monitoreado mientras se le administra. A veces cuando hay reacciones adversas se puede cambiar la formulación farmacéutica porque no es contra la gamma globulina sino contra alguno de los excipientes de respuesta, o si no, lo que se puede hacer es enlentecer la velocidad de infusión. Pasa a la siguiente. Nada, es lo mismo. Mecanismo de acción, la plasmaféresis lo mismo. Bueno, todas estas diapos las había sacado de la presentación porque eran bastante reiterativas. Inmunoterapia, bueno, lo que ya les había dicho, que reduce el tiempo, que mejora. Ninguno de ellos reduce significativamente la mortalidad. Es lo que habíamos hablado. La enfermedad va a evolucionar por su cuenta bien. La inmunomodulación lo que hace es mejorar los tiempos. Pasa a la siguiente. En cuanto a... No, es lo mismo. Las combinaciones. ¿Qué pasa cuando... Primero, no sé en qué parte está la de los corticoides, pero hablemos un poco de los corticoides. El otro día también me contaba una amiga que una amiga suya le habían diagnosticado Guillain-Barré y le dieron corticoides. La verdad que le deben haber diagnosticado otra cosa, porque los corticoides no sirven. Si bien para muchas enfermedades autoinmunitarias como las desmielinizantes del sistema nervioso central sí son útiles, no se entiende por qué esta, que también es autoinmunitaria, no lo es. Una de las teorías propuestas es que, como les dije, los macrófagos van y empiezan a destruir o sacar todos los detritos de mielina y limpian el nervio como para que se empiece a regenerar. Aparentemente el efecto antiinflamatorio de los corticoides lo que hace es inhibir eso. Entonces el daño ya está y lo que hace es evitar que el nervio se empiece a reparar más rápidamente. Así que no mostró ninguno de los trabajos que sirviera, si bien se probó en varias oportunidades. En cuanto a no respuesta al tratamiento, si el paciente no responde, lo que hay que pensar en primer lugar es si el diagnóstico es correcto. Por ahí no es un Guillain-Barré lo que tenemos enfrente y hay que replantearse si no puede tratarse de otra cosa. Ahora bien,
si no responde, lo que se puede ver es en algunos trabajos se dosó las gamaglobulinas o la inmunoglobulina al principio de la administración y luego a la semana. Si no hubo un aumento en el nivel de las mismas, se volvió a repetir una nueva dosis de gamma-globulina y aparentemente eso mostró cierto beneficio, pero fue en el único caso en que claramente lo hubo. Muchas veces se repite nuevamente el tratamiento, pero lo que no se hace es cambiarlo. También hay una explicación para eso. Si ustedes administran gamma-globulina y luego le hacen al paciente plasmaféresis, en realidad lo que están haciendo es eliminando el efecto beneficioso del tratamiento previo. Y al revés, dar primero plasmaféresis y después gamma-globulina, los trabajos no mostraron beneficio, así que por eso tampoco se hace. Lo que eventualmente se puede hacer, más para tranquilizarnos nosotros, es volver a repetir el mismo tratamiento que se instauró la primera vez. Pasa a la siguiente. No, una esto es... pregunta, Gina. Sí. ¿Cuándo muchas veces a uno le llega Guillain-Barré después de unos días? ¿Hasta cuándo es aconsejable utilizar esta? Plasmaféresis, la gamma-globulina 2 semanas y la plasmaféresis también el beneficio es mejor antes de las 2 semanas, pero se han hecho algunos trabajos hasta el mes. Después de eso no hay absolutamente ningún beneficio. Bien. Bueno, esto es lo de los corticoides, que ya lo hablamos. Bueno, las recomendaciones de la Academia de Neurología de Estados Unidos. El tratamiento es recambio plasmático o inmunoglobulina intravenosa que acelera la recuperación. Los efectos beneficiosos tanto de plasmaféresis como de inmunoglobulina son equivalentes, o sea que uno puede elegir el que quiera. La mayoría de los centros eligen el que tiene mayor disponibilidad. Suele ser la gamma-globulina el que está más disponible, pero si tienen plasmaféresis es exactamente igual. Combinar los dos tratamientos no sirve y los glucocorticoides no están recomendados. Pasa la siguiente. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa si no hay buena respuesta o recaída? Se puede repetir, pero no se ha visto que tenga una gran respuesta. Pasa a la siguiente. Los dilemas. En los casos leves, algunos plantean incluso ni tratarlos, o sea, no darles tratamiento inmunomodulador, salvo que se vea que el paciente empieza a empieza a empeorar dentro de las 4 semanas del inicio de la enfermedad. Entonces ahí se plantea iniciar el tratamiento. Cuando empieza a aparecer compromiso disautonómico o cuando aparece compromiso vulvar o debilidad de los músculos faciales. En las variantes, en el Miller-Fisher, se requiere solamente tratamiento de sostén. El tratamiento inmunomodulador no mostró que sea beneficioso en esos pacientes. En los chicos, la inmunoglobulina es preferida, pero por una cuestión de que es mucho más fácil administrar un medicamento por vía intravenosa que someter a plasmaféresis a los niños por lo agresiva que es el procedimiento. Si hay insuficiente respuesta, se puede plantear hacer una segunda dosis de medicación, pero no cambiarla. Y nada más. Pasa a la siguiente. Esto de la última hablaba de que si a las 8 semanas todavía había decaídas del paciente, considerar el CIDP. El CIDP sí termina recibiendo ciclos de gamma-globulina periódicos. Factores de mal pronóstico. ¿Quiénes son los pacientes que uno puede presumir que les va a ir mal? Los de edad avanzada, los que tienen como antecedente de comienzo de la enfermedad la diarrea, los que tuvieron un bajo índice del Medical Research Council, que son un montón de cosas que en general las miden los kinesiólogos cuando evalúan a los pacientes, y cuando tienen dificultad para caminar, a los unos 3 y 6 meses, cuando sus pacientes no les va a ir bien. Pasa a la siguiente. En cuanto al pronóstico, 5 a 11% de los pacientes fallecen, o sea, no es un número despreciable, pero tampoco es una gran mortalidad. Pero muchos pacientes quedan con síntomas persistentes. Hay discapacidad prolongada en el 20% y lo que habíamos dicho, la mejoría a los 28, el nadir a los 12, el tiempo de la recuperación total a los 200 días más o menos y la recuperación dentro de las 4 semanas en la mayoría de los pacientes, 85%. Pasa a la siguiente. Peor pronóstico, otro trabajo habla de edad avanzada, la gastroenteritis precedente, que el paciente tenga discapacidad, un paciente que sea EPOC, que tenga alguna enfermedad de base grave, probablemente le va a ir peor.
el que tenga un tiempo, no es prolongado, es más corto hasta el nadir clínico, y la duración más prolongada de la enfermedad. Y la inmunoglobulina y la plasmaféresis mejora la recuperación funcional al año. Pasa la siguiente. Esta es la clasificación de Hughes, que tiene varios criterios, el grado de debilidad, ver cómo camina en determinadas etapas que uno se le evalúa, y se vio que los pacientes que están por encima del 3, o sea, los que pueden caminar, correr, los que pueden estar sin ayuda para caminar, los que pueden caminar 10 metros pero con ayuda, se recuperan a los 6 meses casi todos. Pero los que están por debajo del 3, esos tienen un mal outcome a los 6 meses. Este es otro score, el score de Erasmus, que lo habíamos comentado anteriormente. Ayuda a pronosticar la capacidad de recuperación al cabo de 6 meses, y ahí tienen un link que les permite descargarlo desde el celular y hacer la categorización del paciente para ver cómo va a ser el pronóstico. Pasa a la siguiente. Bueno, este trabajo lo que mostraban es cómo le va a los pacientes ventilados. Y como pueden ver, tanto a los 6 meses, el año 2 y 5, la mayoría de los pacientes tienen una discapacidad leve o una recuperación total. O sea que en general también a esos les va bastante bien. Pasa a la siguiente. Este es como una especie de resumen. Entonces, para terminar de cerrar, es una causa importante de parálisis neuromuscular aguda, el mimetismo molecular y la respuesta inmune cruzada, o sea, mimetismo molecular que autodaña a los nervios, es la que desempeña un papel importante en la patogénesis, con algunos factores infecciosos desencadenantes que se pueden identificar. La infección precede algunos factores del huésped, también pueden determinar la forma y severidad de la evolución, o sea, enfermedades previas o infecciones determinadas, como por ejemplo el Campylobacter. La inmunoglobulina y el recambio de plasma son los únicos tratamientos efectivos, y por razones prácticas se prefiere la inmunoglobulina. No está claro si el tratamiento a los del Miller-Fisher los beneficia. Aparentemente podría llegar a ser, pero no se pudo demostrar estadísticamente, y sigue siendo una enfermedad grave en el sentido de que algunos pacientes mueren y otros quedan con disabilidad. O sea, por más que a la mayoría les vaya bien, todos requieren el monitoreo para ver para qué lado van a terminar evolucionando los que tienen enfrente. Pasa a la siguiente. Bueno, es el fin, y había una diapo que agregué. Más o menos la experiencia que tenemos en Pleni desde el 2008 a la fecha, o sea, en los últimos 9 años, son 130 pacientes que se han presentado. 14 de ellos terminaron siendo CIDP, o sea que los que quedaron se vio cómo evolucionaban, y la verdad es que requirieron terapia intensiva nada más que 10 a 15%. Y de esos pacientes requirieron terapia intensiva no 10 a 15, requirieron ventilación mecánica 10 a 15%. Mortalidad, solo tuvimos un paciente que falleció ya al alta y que murió de linfoma, o sea, murió de una enfermedad desencadenante pero no por causa de el Guillain-Barré. Entonces, estuve hablando con los neurólogos de la institución a ver a qué atribuyen ellos que nos vaya bien con una entidad que tiene una mortalidad en el mundo que puede llegar a ser del 11%. Y según me comentaban los chicos, tiene que ver con el grado de alerta a la hora del diagnóstico. Por ejemplo, en otro lado, un paciente que viene con un poco de hormigueo en la pierna, en algunos lugares no se lo jerarquiza, en cambio ahí se hace un diagnóstico muy precoz con solo eso, porque toman los reflejos, ven que no están, punzan al paciente, hacen el estudio electrofisiológico, lo diagnostican, o sea que ellos consideran que están haciendo un tratamiento en forma muy precoz. Y también me halagaron un poco, dijeron que consideran que la terapia intensiva que tenemos maneja muy bien a los pacientes, porque tenemos una tasa de mortalidad en general bastante baja, y bueno, creen que eso también tiene que ver con la evolución buena que tenemos en nuestra experiencia. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Perdonen que no es la charla que había preparado, estaba mejor la otra. Tenía más diapos nuevas y más, qué sé yo, algunas cosas como
nuevos inmunosupresores, el eculizumab, que parece ser que podría llegar a funcionar, es un bloqueante del complemento, pero ya les digo, todavía todo eso está en etapa experimental. Lo vimos Sí. hace un par de meses, una embarazada, como el tercer trimestre, con Guillain-Barré. Qué lindo. Fue cesárea, porque estaba pretérmino, digamos. Fue cesárea sin pena ni gloria. Pero no tuvo ninguna complicación. No recuerdo que hayamos visto una embarazada. Es raro, pues es la primera Sí, vez que veo una pero en teoría la inmunidad es como que está más aplacada durante el embarazo, pero bueno. Sí, decime. Sí, no, yo lo que quería era preguntar, que, o sea, no entiendo mucho la parte del Miller Fisher, porque, o sea, porque sigue siendo parte como de la enfermedad si no responde al tratamiento y la presentación es diferente e inclusive si este nos dijo que es de ascendente a No. descendente Vos y podés el tener- Guillain-Barré es al revés, o sea, La enfermedad porque- es, no, en el Miller Fisher lo que tenés es oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. O sea que el compromiso fundamentalmente es a nivel de los ojos. Pero incluso el Miller Fisher puede después evolucionar con debilidad muscular, no en todos los casos, porque es una entidad aparte. El Bickerstaff puede tener eso, más aparte un deterioro del sensorio, por eso tenés que hacer el diagnóstico diferencial con ACV de tronco y todo lo demás. Pero en el Guillain-Barré podés tener o debilidad solo en miembros inferiores, o debilidad solo en miembros superiores, o debilidad solo bifacial, con dificultad para mover los músculos o para tragar. Es una enfermedad muy variable, por eso el grado de sospecha tiene que ser importante, porque se puede presentar de muchas formas. Si bien lo clásico es la parálisis ascendente, podés tener otras manifestaciones, incluso podés tener un Guillain-Barré que es solo disautonómico, que el paciente se presenta con hipotensión ortostática alternando con hipertensión y vos decís, ¿qué es esto? Y es un Guillain-Barré. Por eso tenés que conocer todas las variantes. Hay una que es la más predominante en nuestra población. Nosotros tenemos el AIDP. Si vas a China tenés que pensar en la otra o en México. Pero tenés que estar alerta porque también hay otras entidades que no cursan con eso. Por ejemplo, la forma disautonómica o pandisautonómica, o el Miller-Fisher, o el Bickerstaff, o la faringobraquial, que también empieza con debilidad de miembros superiores y músculos faringios. Pero lo que todas tienen en común es que en la PL vas a encontrar la disociación albuminocitológica, por eso forma parte de la misma entidad. Y porque lo que se ve en la anatomía patológica es la lesión o a nivel de la vaina de mielina en la desmielinizante o en los axones a nivel de los nódulos de Rambier en las formas axonales. Y eso es común a todas las variantes. Bueno, los diagnósticos diferenciales los hace el neurólogo, ¿no? Es difícil. Sí, la miastenia gravis, la verdad es que suele empezar más con debilidad a nivel de la parte ocular y tener formas de hacerlo, el test del frío para ver si el párpado se levanta después de que lo enfrías un poco, o la prueba de neostigmina, pero no va a tener los reflejos abolidos, o sea, algo más va a tener. Y después, qué sé yo, el botulismo, podés tener midriasis si tenés más compromiso a nivel de, y tenés el antecedente por ahí de una ingesta sospechosa. No tenés el antecedente de una infección o de una diarrea que está presente en el 2/3 de los pacientes, bastante. ¿Vieron algunos ustedes en sus hospitales?